tu bondad, tu gracia en nuestros corazones, para que siempre podamos dominar nuestras pasiones y acoger las inspiraciones que tú nos regalas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Oseas. Así dice el Señor: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Preparad vuestro discurso, volved al Señor y decidle: perdona de todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan, mi cólera se apartará de ellos. Seré para Israel como rocío, florecerá como azucena, arraigará como el Líbano. Brotarán sus vástagos, será su esplendor como un olivo, su aroma como el Líbano. Vuelven a descansar a su sombra, harán brotar el trigo, florecerán como la viña, será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo le respondo y le miro. Yo soy como un ciprés frondoso, de mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio que lo comprenda, el prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor, los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escuche, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En toda esta semana hemos venido como observando una especie de tensión entre culto y relación con los seres humanos. Hoy esta realidad se nos presenta de una forma mucho más contrastada, porque la idolatría del pueblo no consiste simplemente en que van y se postran delante de un ídolo, sino todo lo que eso significa, y especialmente las repercusiones que eso tiene en la construcción social. El hecho de desvincular el culto a Dios de la justicia con el prójimo produce unas consecuencias desastrosas en la vida personal y en la convivencia social. Eso es justamente lo que los profetas trataron, prácticamente de forma inútil porque no lo lograron, trataron de que el pueblo viera con claridad. Y todavía a Jesús le toca insistir en el mismo asunto. El profeta Oseas invita al pueblo a que se vuelva a Dios. Pero volverse a Dios no significa volver al templo a ofrecer sacrificios. Volverse a Dios significa volver al espíritu de la alianza y especialmente a las relaciones de respeto con el prójimo. Pero ellos no captan el mensaje del profeta o lo tergiversan. Y entonces se hacen una propuesta de conversión que, esto es lo grave, en su expresión es acertada, en su suposición es equivocada. O sea, las palabras correctas, las suposiciones son completamente erradas. Ellos dicen, primero, perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. El sacrificio de nuestros labios a cambio de los sacrificios de animales. El sacrificio de nuestros labios es la confesión de nuestra fe, la profesión de nuestros principios. Recibe como un sacrificio lo que nosotros te decimos que vamos a hacer. Esto parece muy bien. Y si miramos lo que sigue, todavía mejor. Primero dice, no nos salvará Asiria. Reconocer que la salvación no viene del imperio por muy poderoso que sea, sino del Señor.
Eso es completamente acertado. No montaremos a caballo. No se refiere a la equitación. Montar a caballo es declarar la guerra, practicar la guerra, hacer la guerra. También eso es correcto. Y luego dice, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. Es decir, no consideraremos Dios a nada que nosotros hayamos fabricado. Correcto. Sin embargo, después agregan, porque en ti encuentra piedad el huérfano, es decir, el excluido, el indefenso. Dios, que es compasivo, les responde, yo curaré sus extravíos, los amaré sin que se lo merezcan, y mi reprobación se apartará de ellos. Pero a la hora de la verdad, nada de esto se cumple, porque todo lo que el pueblo dice es de labios para afuera. En realidad, ocurre como en nuestros tiempos, cuando dicen no nos salvará Asiria. Nosotros escuchamos incluso de grandes figuras mundiales que hablan de una supuesta fe en el Señor y que sin embargo no tienen ningún escrúpulo en promover la guerra y la violencia. Cuando nosotros vemos que toda la cantidad de muertos que ha habido en este país, la sangre derramada de colombianos, todas las lágrimas que se han vertido a causa de esas muertes, parece que no son suficientes. Los demonios siguen pidiendo más sangre y más lágrimas. Y todavía se habla nuevamente de guerra y de muerte. El culto a los demonios está prevaleciendo sobre el culto a Dios, pero el culto a los demonios se disfraza de culto a Dios. Y entonces se mata por la libertad, por la democracia, por la paz, por una cantidad de cosas que parecen valores muy grandes, llamando Dios a las obras de nuestras manos. No estamos haciendo historia, estamos haciendo antihistoria. No estamos construyendo sociedad. Por supuesto que no estamos construyendo el reino de Dios. Estamos construyendo el reino de los demonios. Cuando Jesús recibe esa pregunta que le hace el letrado, una pregunta sin ninguna mala intención, un hombre que ha visto que Jesús, en la discusión que tuvo con los saduceos, les respondió correctamente. Ahora él se acerca a hacerle una pregunta a Jesús, pero no con intención de aprender, como podemos darnos cuenta, sino con intención de ver si Jesús está de acuerdo con él. Le pregunta cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús le dice, no hay uno, son dos. El primero es amar al Señor tu Dios. El Señor tu Dios es una expresión que se encuentra en el Antiguo Testamento referida al Dios que los sacó de Egipto. De manera que amar al Señor tu Dios no es amar a cualquier Dios, es amar a ese Dios
que quiere que los seres humanos sean libres y que vivan felices. Amarás al Señor tu Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Lo uno se deduce de lo otro, dice Jesús, porque no es posible amar al Dios que los sacó de Egipto y que pactó con ellos una alianza de libertad y al mismo tiempo despreciar o maltratar al prójimo, al que también el Señor rescató de la esclavitud. Lo uno se deduce del otro y el letrado lo reconoce. Sí, Señor. Y además esto vale más que todos los sacrificios. Y aquí encontramos una cuestión que es la que el Señor quiere que nosotros nos llevemos en el corazón. Los ídolos, los demonios, piden sangre y lágrimas humanas. En cambio, el Señor pone por encima del culto el amor al prójimo. El amor al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. La diferencia que hay entre Dios y los ídolos está en la relación que Él espera que nosotros entablemos entre nosotros. Los ídolos no hacen más que atizar el fuego para que los hombres ardan. El Señor, por el contrario, lo que hace es infundir el Espíritu para que los hombres se amen. Hace unos días me mandaron una de esas narraciones que a veces traen un mensaje muy significativo, que había un caballo amarrado y un demonio vino y lo soltó. El caballo pateó a una señora y la mató. El esposo de la señora entonces vino a matar al dueño del caballo y al caballo. Y la familia del dueño del caballo se vino en contra de la familia del esposo de la señora muerta. Total, cuando se vino a ver, el pueblo entero estaba en una sola batalla y terminaron metiéndole candela al pueblo. Entonces un demonio le dijo al otro: ¿te das cuenta de todo lo que hiciste? Y él dijo: ¿qué? ¿Yo? Yo solamente solté el caballo. O sea, los seres humanos solamente necesitamos que nos aticen el odio. Lo demás corre por cuenta nuestra. Y cualquier destrucción nos parecerá poquita. Eso es lo que está pasando en este momento. Nos damos cuenta de que otra vez volvemos a los odios. Otra vez volvemos a los resentimientos y a los rencores. Otra vez vuelven los fanatismos. Y el demonio solamente soltó el caballo. Lo demás lo estamos haciendo nosotros. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar,
son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan